da gozo y fe, nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe, nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor de nuestro paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe, nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe, nuestro Rey, adelante con valor. Y así también puesto de pie este otro himno que dice: grande gozo hay en mi alma hoy, el 465. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, paz divina y en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y vamos a entrar a este último himno que le llamamos el himno trabalengua.
Así que, un beso. Con mis ojos vi llegar la gloria de mi Salvador, con sus pasos va exprimiendo el lagar del detractor, con su espada como rayo, cual terrible vengador, conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. En los campamentos arden las fogatas de verdad y se pueden ver las huestes adorando con lealtad. La sentencia es segura sobre toda la maldad, conquista la verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Su trompeta ha sonado y jamás se rendirá. Él separa corazones y su juicio premiará. Oh, mi alma, nunca dudes, la victoria nos dará. Conquista su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. En lo hermoso de los lirios Cristo vino a Belén, con la gloria en su seno que transforma en Edén. En la vida santifica, anuncia cuán grande bien que hay en su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Amén. Pastor. Muy buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo, quizás también en las redes, que el Señor les bendiga, que la palabra de Dios no salga vacía en este lugar ni en ningún lugar, que produzca su fruto, la palabra de Dios, que realmente podamos ser obedientes a lo que Dios nos diga. Vamos a orar en este momento. Padre amoroso, Padre celestial, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, el honor, el poder, porque tú, solo tú, oh Dios, eres santo, solo tú eres digno de recibir toda adoración, porque tú eres nuestro Dios creador, sustentador, proveedor, eres el Padre ejemplar para todos nosotros. Y eres también aquel que entregó a su propio Hijo para morir en la cruz por todas las personas que creen en Jesucristo. Gracias por ese privilegio tan grande que tenemos de ser hijos tuyos. Gracias eternamente por todo lo que hiciste por nosotros, por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana, que tu presencia llene este lugar y perdona, Señor, todas nuestras faltas cometidas delante de ti, que limpie nuestros corazones de toda cosa que
nos impida escuchar tu voz. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, permiso. Antes que nada, felicidades a todos los padres por su día. Y sobre todo damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, que es el Padre de todos, ¿verdad? En un sentido de todos los que hemos creído en Jesucristo, somos hijos de Dios. Y también Dios es misericordioso para aquellos que todavía no están en su redil, que todavía no son hijos de Él, pero Dios quiere que ellos también vengan al redil de Jesucristo, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Nosotros somos malos, somos muy malos, pero Dios es bueno. Y a pesar de que no somos perfectos, Él igual nos ama. Igual Él se preocupa por nosotros. Y quería decir, antes de iniciar, nuestro tema de hoy es testigo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa ser testigos? Significa contar algo que vimos, algo que escuchamos, ¿verdad? Algo que experimentamos, ¿verdad? Generalmente cuando ocurre algo, un accidente, la policía busca testigos, decimos, ¿verdad? De que vio lo que pasó o que escuchó, ¿verdad? ¿Para qué? Para cerciorarse de lo que realmente pasó en ese lugar. Y nosotros somos testigos ¿de qué? Testigos de Cristo, ¿verdad? Pero en forma más específica el apóstol Pablo, por ejemplo, Pedro fue testigo de las enseñanzas de Jesús, de los milagros que Jesús hizo, de las sanidades que Jesús hizo, de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él fue testigo y él puede contar a ciencia cierta porque él vio con sus propios ojos todo eso. Y él cuenta esa verdad, ese testimonio tan importante. Nadie puede discutir tu testimonio. Pero vamos a hablar también de nuestro testimonio. Mi experiencia personal con Dios, ¿verdad? Aquel día que yo tuve ese encuentro con mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermana, gracias. Ese día es el día que yo tengo que contar. Ese día es el día antes o el día después. ¿Por qué digo antes? Porque antes de conocer a Jesucristo, yo era así, tenemos que decir, ¿verdad? Y después de conocer a Jesucristo, mi vida cambió. Ese es nuestro testimonio. Y nadie puede discutir tu testimonio. Nadie puede discutir. Por eso es tan importante que el cristiano verdadero siempre va a tener un testimonio. Porque si un cristiano dice, yo no tengo nada que contar, porque yo siempre fui así, entonces hay que preguntarse si realmente somos cristianos, ¿verdad? Si Dios no cambió algo en mi vida, entonces hay que preguntarnos, ¿soy cristiano de verdad? ¿O soy simplemente un religioso? Y Dios quiere que seamos realmente testigos verdaderos de algo que pasó. Para ser testigo tengo que ver algo que pasó en la vida de alguien o en mi propia vida. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos 4, del 1 al 31. Y este también es un llamado de atención para los papis, los padres, de que nosotros los varones somos los responsables como cabeza del hogar de lo que pasa en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Delante de Dios, nosotros los varones, eso está en Efesios,
vamos a rendir cuenta delante de Dios de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Me gustó mucho lo que dijo la hermana Rosa hoy, y no sé si me recuerdo las 3 cosas: instrucción, disciplina y amor, ¿verdad? 3 cosas importantes que un papá tiene que dar a sus hijos. Instrucción, y ahí podemos hablar mucho de instrucción, de qué es, pero así nomás, ¿verdad? Instrucción, disciplina y amor. Es el papá el que tiene que poner los límites en el hogar. Es el papá el que tiene que agarrar la Biblia y enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Es el papá el que va a rendir cuenta delante de Dios por haber encaminado en el camino de justicia, de verdad, a sus hijos, o porque sus hijos se desviaron del camino de la verdad. Él va a ser culpable, responsable de que sus hijos se perdieron. Así que tremenda responsabilidad tenemos papás, los papás. Es un privilegio, pero es tremenda, es la responsabilidad. Así que gracias a todos por las felicitaciones, pero con temor y temblor tenemos que asumir ese papel que Dios nos ha dado de ser padre. Nosotros, papá, somos el reflejo de Dios para nuestros hijos. ¿Por qué muchos hijos no tienen un buen concepto de Dios y no creen en Dios? Porque no tuvieron un papá que refleje a Dios. Por eso hay muchos que les cuesta creer en Dios. Hay muchos que les cuesta tener una vida correcta con Dios y con los demás porque no tuvieron un modelo correcto. Pero no es, eso no significa que no va a haber solución para una persona que no tuvo. No, para Dios, Dios puede cambiar. Ese puede ser tu testimonio. Yo no tuve un buen padre, podemos decir, pero tengo a mi Padre Celestial y Él es mi modelo. Porque dio todo por amor a mí. Hasta su propio Hijo Jesucristo, por amor a nosotros, lo hizo Dios por nosotros. ¿Qué mayor amor que eso? Entonces tenemos un Padre Celestial para aquellos que quizás o no tuvieron la oportunidad de conocer a sus padres también, algunos, ¿verdad? Pero tenemos un ejemplo, un modelo en Dios. Dios es nuestro Padre ejemplar, ¿verdad? Testigo de Cristo, vamos a encaminarnos otra vez a qué es testigo de Cristo. Vamos a leer Hechos 4, del 1 al 31. Dice así: Pedro y Juan ante el concilio, o el Sanedrín. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que no creen en la resurrección, ¿verdad? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Qué lindo, ¿eh? 5,000 personas habían decidido seguir a Jesucristo. No sé si en ese día, pero en ese transcurso se entregaron al Señor Jesucristo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El hombre paralítico que ellos sanaron ahí en el templo, que les pidió plata, ellos dijeron: oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Tenían el poder de Dios.
Y eso es lo más importante, ¿verdad? No es la plata. Dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, es decir, oraron a Dios unánimes y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí encontramos, hermanos, una hermosa historia. Es un testimonio lo que Dios hizo a través de Pedro y Juan en este hombre paralítico. En los versículos anteriores, Pedro y Juan habían sanado a este hombre paralítico y la gente de la ciudad vio ese milagro, ese testimonio. Nadie puede negar que esto pasó. Lo dijeron los mismos del consejo del Sanedrín, que incluían los sacerdotes, la gente, los sumos sacerdotes, incluían los escribas, escribían los levitas, los porteros, todos ellos eran las personas que eran la autoridad máxima religiosa entre el pueblo de Israel. Y ellos podían juzgarle a Pedro y Juan porque ellos eran la autoridad. En aquel tiempo ellos decidían la suerte de prácticamente de cualquier persona. Eran los jueces. Y ni ellos pudieron negar lo que había pasado.
A tal punto que vemos que decían ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque ellos hacen señales y esas señales no podemos negar. Qué hermoso testimonio, hermanos. Qué lindo es que estos mismos que estaban en contra del Evangelio de Jesucristo no podían negar lo que había pasado, los milagros, las señales, porque dicen, señales han hecho. Y ustedes saben que el pueblo judío siempre se caracterizó por tener un corazón duro. No sé por qué. Ellos necesitan, siempre necesitaron ver para creer, ver, escuchar y tocar. No era solamente Tomás el incrédulo. El pueblo judío tiene esa naturaleza incrédula. Son gente dura de corazón. Pero aún viendo, escuchando y experimentando el poder de Dios, muchos de los judíos rechazaron a Jesús. Uno de los discípulos de Jesús lo rechazó. Es decir, lo que estoy queriendo decir, hermanos, que no siempre, aunque es bueno e importante, nuestro testimonio, el poder de Dios, porque hay gente que dice, yo era esto, yo era un borracho, ahora que conocí a Jesucristo, Dios cambió mi vida, ahora soy una persona nueva en Cristo Jesús. Yo era un drogadicto, ahora ya no soy. Yo era así, ahora ya no soy. Dios me cambió. Ese es el testimonio que tenemos que tener cada uno. Quizás algunos dirán, bueno, yo no hice esto y eso, pero hay un testimonio que sí o sí tenemos que decir. Escuché un testimonio varios, pero uno de ellos que más o menos quizás algunos se relacionan, decía, yo era hijo de pastor y yo participaba en toda la actividad de la iglesia, pero cuando tenía que testificar me costaba testificar porque no tenía algo que contar. Hasta que un día Dios tocó su corazón. Y él no podía decir, bueno, yo robaba, yo mataba, yo hice esto y ahora no, ¿verdad? Él no podía decir eso porque él creció en un ambiente muy, vamos a decir, espiritual, aunque él no era cristiano. No por ser hijo de pastores somos cristianos, ¿verdad? Pero sí, después él pudo contar en su testimonio, yo antes era una persona falsa, hipócrita, un religioso. Yo no era feliz. Pero ese día que Cristo vino a mi corazón, Dios me dio gozo, Dios me dio felicidad y mi vida realmente obtuvo un significado, un sentido para mí. Cristo vino a darme aquello que yo no tenía. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo viene a una persona, la persona no puede ser la misma. Porque el poder de Dios nos cambia. Tiene que cambiar. Entonces, hermano, es sí o sí necesario que como cristianos tengamos un testimonio para contar. Por eso hay una sugerencia o una pregunta. ¿Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos un testimonio que contar? Y si es así, ¿estamos testificando del poder de Jesús a otros? Porque una característica de un hijo de Dios que ha sido transformado y que tiene testimonio, tiene algo que contar, es que, una característica del que ha sido cambiado por el Señor, es que tiene tanto gozo y tanta alegría que quiere compartir ese gozo con los demás. No se puede callar. No se puede callar. Por eso, hermanos, es tan importante entender la importancia de tener un testimonio.
algo que contar. En un seminario un pastor dijo así, que si una persona no tiene nada que contar, aunque haya sido hijo de pastor o hijo de creyente de cuarta y quinta generación y no tiene nada que contar, entonces yo le invitaría a entregar su vida a Jesucristo a esa persona. Porque si no experimentó un cambio, una transformación y el gozo de la salvación, que sí o sí se recibe, entonces aún está en oscuridad. Aún necesita experimentar el poder transformador de Dios en su vida. Y vamos a mirar algunas grandes verdades que encontramos aquí, hermanos. El primer punto es que cuando nosotros damos testimonio, vamos a correr riesgos. Primer punto es que al dar nuestro testimonio vamos a correr riesgos. Primer punto, está en el versículo 3. ¿Cuál es el riesgo? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y luego dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Bueno, y ahí, el versículo 3 dice, les echaron mano y les pusieron en la cárcel. Ese es el peligro, ¿verdad? En el caso de que estemos en un país donde no se permita predicar de Cristo, pero sí o sí hay un peligro. Peligro que se burlen de vos, que se rían de vos, que te ignoren. Hay mucha gente que cuando viene a los pies de Jesucristo se convierte, los amigos que era antes su amigo le dejan de lado, ya no quieren más ser su amigo, porque ya no pueden hablar con la boca sucia con él como antes lo hacían, porque ya no pueden compartir ciertas cosas, ciertos chismes, ciertas cuentos, historias, vamos a decir, groseras, porque él ya no nos pertenece. Ellos se dan cuenta que tú cambiaste y tienen vergüenza de hablar de ciertas cosas delante tuya. Y eso es lindo, hermanos, que la gente se dé cuenta. Eso es un testimonio realmente de que hubo un cambio en tu vida. Pero hay un riesgo, sí, es cierto. El riesgo es que puedes perder tus amigos, puedes perder a tu papá, a tu mamá. Hay hijos que cuando entregan su vida a Jesucristo, y ustedes le conocen a esa persona, me contó que tuvo dificultades en su casa, que sus padres no querían hablar con él, sus hermanos se apartaban de él. Y algunos tendrán esa experiencia también. Y es triste, realmente nadie quiere perder la comunión con sus seres queridos por entregar su vida a Jesucristo. Pero eso pasa. Hay un precio que pagar. Hay un riesgo que uno asume cuando damos nuestro testimonio, ¿verdad? Y damos nuestro testimonio es porque hemos sido transformados por el poder de Dios. Pero dice, vale la pena, por un alma ganada también, que podamos ganar almas para Cristo, vale la pena. Aquí quizás nosotros no podemos ganar 5,000 almas para Cristo o 3,000 almas para Cristo como lo hizo Pedro. En una sola prédica, él ganó a 3,000 personas para Cristo. En la primera vez, cuando vino el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, la prédica de Pedro fue tan poderosa, no por él, sino por el Espíritu Santo, que tocó los corazones, quebrantó los corazones, y entonces se convirtieron 3,000 personas que luego fueron bautizadas. Quizás no ganemos tanta gente, pero si ganas un alma para Cristo, vale la pena, hermanos, perder amigos, vale la pena sufrir ciertos riesgos, ¿verdad? Vale la pena. Entonces, hermanos, ese es el primer punto. Segundo punto, que Dios nos capacita para hablar con denuedo. Denuedo quiere decir, estoy buscando en los comentarios y también en diccionarios, esta palabra denuedo es predicar con seguridad, con valentía, con coraje. Eso quiere decir. Predicar con seguridad, sin miedo,
con coraje, con valentía. Eso es lo que tenía Pedro y lo que tenía Juan, que la gente del concilio dijo, pero ¿cómo esta gente no tiene educación? Son gente sin letra, es decir, sin estudio. Y también son gente del vulgo, es decir, no eran gente con preparación, algún tipo de preparación especializada, profesional. No eran gente como nosotros, decían ellos. Pero ellos hablan con tanta autoridad, hablan con tanta seguridad, que la gente al ver esa seguridad se está convenciendo que ellos están diciendo la verdad. Hermanos, ¿cómo estamos hablando de Jesús? ¿Con seguridad? ¿Con denuedo? Ahora ya saben lo que significa denuedo, ¿verdad? Con seguridad. ¿Estás seguro de lo que realmente estás diciendo? ¿No estás dudando del poder de Dios? ¿No estás dudando de que es verdad que Jesucristo es el Señor? ¿No estás dudando que Jesucristo te cambió, te transformó? ¿No estás dudando de lo que estás diciendo? Entonces la gente se da cuenta. Para bien o para mal. Algunos van a seguir a Cristo, otros van a rechazar. No todos van a seguir a Cristo. Ni aunque hagas caer fuego del cielo, hay mucha gente que no va a creer, que no se arrepiente, ni aun con más señales que hagas tú. ¿Acaso Jesús no hizo tantos milagros en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todas partes? Jesús hizo milagros. Y la gente no se convirtió. ¿Por qué no se convertían esa gente? Porque tenían el corazón duro. Yo digo, tenían prejuicio. ¿Qué es prejuicio? Prejuicio es cuando vos tenés una cierta idea porque escuchaste decir que, bueno, tal idea es, los cristianos son todos locos. Los cristianos se les lavó el cerebro. Los cristianos son gente que no está bien de la cabeza. Los cristianos son estos, son aquellos. Entonces tenés un prejuicio, y aunque alguien venga, Billy Graham o el mismo Jesucristo venga y predica acá, tenés tanto prejuicio que ni siquiera querés escuchar la palabra de Dios. Te bloqueas. Estuviste ahí, pero no escuchaste nada. Y si le preguntan de qué habló, no sé. Eso es prejuicio. La gente, cuando tiene prejuicios, no escucha. Tiene ojos pero no ve, tiene oído pero no escucha, no entiende, no comprende. Jesús dijo eso. Esta gente, yo le hablo con parábolas, pero ellos no entienden porque no quieren entender, porque se bloquean, porque tienen prejuicios y por eso no obedecen. Entonces, hermanos, a veces vamos a toparnos con gente que aunque hagas milagros no se va a convertir. Jesús sanaba, echaba fuera demonios, y hasta el punto que estos del Sanedrín dijeron de Jesús: este echa fuera demonios por el poder de Beelzebú. Imagínense. Todo lo que tú hagas es malo. Me hace recordar como cuando la persona es atrapada robando o haciendo algo malo, se le dice, bueno, todo lo que tú digas será usado en tu contra. Más o menos así es. Si hace algo bueno, está haciendo algo bueno, pero con qué malas intenciones seguro hace. Le regalas una torta, quién sabe por qué Guau me trae esa torta. Te saluda, ¿para qué Guau viene y me saluda? Nada le gusta de lo que vos hagas. Le sanás, Jesús le sanaba, ¿y por qué me sanó? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Para el que no quiere recibir la bendición de Dios, no hay ponja, no hay remedio. El que tiene corazón duro va a morir así, se va al infierno. Y no es culpa tuya, hermano, porque tú le hablaste de Jesucristo, le mostraste tu experiencia, tu testimonio de cambio, pero no quiso cambiar por prejuicio.
tiene corazón duro. Nada lo que diga le va a gustar, porque ya tiene prejuicio. Prejuicio. Entonces, hermanos, así es como funcionan las cosas. Pedro y Juan eran hombres ciertamente sin estudios, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos hablaron con tanto poder, con tanta autoridad, que nadie se podía resistir a sus palabras. Una vida cambiada convence a la gente del poder de Cristo. Por eso es importante el testimonio que tú puedas dar, hermanos. No hace falta que hablemos mucho de otras personas, pero tu testimonio personal es importante cuando vas a compartir de Jesucristo. Tercer punto, siempre habrá personas que rechazan aún los testimonios más contundentes y no tenemos que desanimarnos por ellos. ¿Acaso Jesús se desanimó porque Judas le traicionó? Bueno, ciertamente se puso triste. Cuando Jesús dio de comer a la gente, a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, Él se dio cuenta que mucha de esa gente le seguía solamente porque Él le daba de comer. Ciertamente se puso triste, pero Él sabía que así es el corazón del hombre. Algunos tienen prejuicio, otros no les importa seguir el camino de Dios. ¿Se acuerdan de las semillas plantadas, las 4 semillas? Uno es porque ama el mundo, los placeres de este mundo. A veces porque ama su pecado, ama el mundo, ama sus amistades, sabe que va a perder todo eso si sigue a Jesucristo y prefiere seguir a sus amigos, a sus amistades, seguir este mundo y perderse en el infierno que seguir a Cristo. También están esa clase de gente. Hay 4 clases de terrenos, ¿verdad? Ese es el corazón. Y solo uno de ellos es el que va a responder a la palabra de Dios positivamente. Así, hermanos, es decir, si tú le hablas a 4 personas, podemos hablar de porcentaje, solo hay una posibilidad máxima de 25% de personas que puede ser que responda positivamente al mensaje del Evangelio. Pero eso es la perfección, es lo máximo. Generalmente es menos del 25%. Bueno, y ese es el punto 3, ¿verdad? Siempre habrá personas que rechacen aún los testimonios más contundentes, pero no te desanimes. Punto 4, nos debemos en obediencia a Dios antes que a los hombres. 19 y 20, a mí me encanta esa parte, porque también es para nosotros. Dice, mas Pedro y Juan le respondieron cuando les quisieron hacer callar, le dijeron, juzguen ustedes, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres cuando nos prohíben predicar de Cristo o adorar a Dios? A Dios. Pero no malinterpreten, ¿eh? Yo no estoy diciendo vamos a desobedecer a nuestras autoridades, no. Nosotros los cristianos somos los primeros que tenemos que respetar la autoridad. Sean impías, sean malvadas, sean lo que sean. Tenemos que obedecer y respetar a las autoridades, las reglas de tránsito, etcétera, etcétera. En el colegio tenemos que respetar, en todo lugar hay que respetar. Pero cuando alguien te obliga a no adorar a Dios, cuando alguien te quiere obligar a dejar de hablar de Jesucristo, ahí mi autoridad máxima es Dios. Y siempre me acuerdo del profeta Daniel, que era un esclavo prácticamente del rey de Babilonia, de ese imperio que no era de él, no era Israel. Pero él se sometió, él era obediente, él hacía todo lo que tenía que hacer, usaba su conocimiento, su inteligencia para bendecir a esa nación impía. Pero cuando le quisieron obligar a dejar de adorar a Dios, ahí él se plantó firme y dice, no, yo no me voy a postrar ante esa imagen. Yo no voy a adorar a esa imagen, yo solo adoro a Dios. Solo le sirvo a Dios.
¿Se dan cuenta? Hasta dónde llega nuestro respeto, nuestra obediencia a las autoridades, hasta ese límite. Luego, si nos obligan a dejar de adorar a Dios, a dejar de servir a Dios, a dejar de predicar de Cristo, ahí nosotros tenemos que plantarnos y decir, ahí mi Dios manda. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es el testimonio tan contundente que yo no puedo callarme. La verdad. Nosotros somos los que llevamos como bandera la verdad. La verdad es nuestra bandera, hermanos. La verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios. Solo Él es la verdad. Jesús es la verdad. Él es el único camino. Por eso ellos dijeron, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y aprovecho para decir, existe un Buda, existe un Mahoma, existen líderes religiosos, pero ninguno de ellos te va a salvar. El único que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo del mar, debajo de la tierra y sobre toda la creación, visible e invisible, es Jesucristo. Él tiene toda autoridad porque Él venció la muerte, venció a Satanás, venció el mundo, el poder que nos tenía esclavizados a nosotros. Porque Él venció, hermano, entonces Él tiene toda la autoridad. Entonces Él es el único que puede salvar al hombre. No es María, la madre de Jesús, pero no es madre de Dios. Sí fue la madre terrenal de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el creador, lo dice en Colosenses, lo dice en muchas partes. Él es el creador, Él es el sustentador y a la vez es nuestro Salvador y Señor. Entonces, hermanos, ese es el punto 4, que nos debemos en obediencia a Dios antes que a los hombres, como decía el apóstol Pedro y Juan. Y el punto 5 para terminar, hermanos, si tenemos miedo de hablar a otros, tenemos que orar por denuedo, coraje y seguridad. Ese es el problema de muchos cristianos. Decimos, yo tengo miedo de hablar de Jesús a otro. Tengo vergüenza. No tengas vergüenza, no tengas miedo. No hace falta que seas muy formal al hablar también de otro de Jesús. Tiene que ser natural. Cuando una persona viene y te das cuenta que está buscando a Dios, hablarle, yo quiero orar por vos. ¿Puedo orar por vos? Y luego decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué yo oro a Dios? Porque yo tengo una comunión con Dios y yo sé que Dios, mi Padre Celestial, me escucha y también va a ayudarte a vos. Entonces tenemos siempre la posibilidad de hablar a otros del amor de Dios, generalmente a los amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Tenemos muchas oportunidades, vecinos también, a quien podemos hablar de Jesús. Aunque siempre debemos orar también que Dios nos use y manifieste su poder. Hermanos, tenemos que orar. Aún los más viejitos de los cristianos podemos a veces, cuando dejamos de usar nuestros dones, el don de predicar y hablar de Jesucristo, de contar nuestro testimonio, ¿qué pasa con ese músculo que dejamos de usar? Dice que ahora, en este tiempo del COVID, las personas que han quedado en UTI por más de un mes, cuando tienen que salir, salen en silla de ruedas, porque han estado tanto tiempo sin usar su musculatura de su cuerpo y de sus pies, que llega a reducirse, no sé, a un 40%, su musculatura desaparece y no tienen fuerza ni para sostenerse de pie. Algunos en una semana o 2 semanas ya pierden toda la fuerza de sus pies o de sus brazos. Increíble es, por falta de uso. Y así también, cuando dejamos de testificar de Cristo, hermano, tu musculatura espiritual estará muy débil, pero tenemos que comenzar de a poquito y pedirle a Dios en oración. Hay que pedirle a Dios, Dios, dame coraje, dame valentía para hablar a otros de Jesús. Y les llamo la atención.
Un día el Señor nos va a reclamar qué hicimos con el mensaje de Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros, seamos adolescentes, niños a partir de 8, 9, 10 años, ya puede dar su testimonio a otras personas, a otro niño, ¿verdad? Yo recomiendo niño con niño, niña con niña, hombre con hombre, mujer con mujer. Sería lo ideal. Dar tu testimonio a otro amiguito tuyo o compañero de trabajo. Es importante que así lo hagamos. Y va a ser algo que después va a salir naturalmente en ti. Y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir tanto. ¿Saben por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo viene sobre los hijos de obediencia. Cuando estamos hablando de Cristo a otros, somos obedientes. Cuando no hablamos a otros de Jesús, somos desobedientes. El Espíritu Santo no va a actuar a través tuyo porque tú estás siendo desobediente. Por eso decimos, pero yo no veo señales, no veo milagros. Acá yo no veo en esta iglesia, no hay milagros, no hay nada, no pasa nada. Y es porque no hablamos de Jesucristo. Por eso los que van y predican siempre tienen algo que contar del poder de Dios, de milagros, de sanidades. Y no es porque Él es tan especial. No, Adro nomás tiene una unción espectacular. Por eso nomás a Él le pasan esas cosas y la gente se sana. Y cuando Él ora, la gente cambia totalmente. No, es porque Adro es obediente. Porque Adro entiende que tiene que hablarle a otro de Jesucristo. Entonces Dios le usa. Pero si es que otro cristiano, niño, adolescente, también se anima a hablar y aunque un poquito con temor, lo hace y le pide a Dios, ayúdame Señor Jesús. Dios también te va a usar con poder. El poder está en ti. Por eso voy a terminar, hermano, diciendo lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 1:16, decía él, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al gentil, al griego. Y algo que honra esto era un famoso predicador también, John Knox, se decía de él que él temía tanto a Dios, le tenía tanto temor a Dios que nunca tuvo miedo de enfrentar a los hombres. Es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Tenés que tener ese temor santo de Dios. Ese temor santo te va a quitar el temor de los hombres. El temor de Dios nos quita el temor a los hombres. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que hemos escuchado, que nos invita, oh Dios, a ser testigos de Cristo ahí donde estamos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, Señor. Tú nos llamas a ser testigos. Tú nos llamas a comunicar y a no callarnos, Señor, esta grande noticia que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, que Cristo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, que Cristo Jesús tiene poder para cambiar nuestras vidas, que Cristo Jesús tiene poder para darle sentido y propósito a nuestras vidas, que Cristo Jesús tiene poder para sanar, para dar libertad a los cautivos por Satanás. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que así como la iglesia reunida ahí con Pedro y Juan oraron, clamaron a ti, oh Dios, para que tú les des esa capacidad de hablar con denuedo, con coraje, con valentía, con seguridad, sin miedo. Señor, que así también como iglesia, la primera iglesia bautista, todos los que estamos aquí y los que están en sus casas, los que nos están viendo, puedan también, Señor, recibir este poder para hablar con denuedo de Jesucristo a las personas, Señor, que los rodean. Danos ese poder, Señor, porque ya tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos ser obedientes para que veamos, oh Dios, ese poder que ya tenemos, que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga.
Gracias, Pastor, por el mensaje, esa palabra. Antes de retirarnos a la casa de Dios, queremos orar y también queremos cantar un himno para despedirnos en la casa de Dios. Voy a invitar al grupo de alabanza que esté pasando ya aquí adelante para cantar este himno al finalizar nuestro culto. Tenemos varios motivos de oración. Queremos orar unos por otros, por nuestros hermanos. Estemos orando por nuestros hermanos que están enfermos o recuperándose. Recordemos a nuestros hermanos Amado y Faustina Duarte, hermanos Vicente y Aurora Casco, también el hermano Oscar, estemos orando por él. Esta mañana la hermana Estela avisó que están tratando de trasladarle a otro sanatorio privado para un mejor cuidado, entonces estemos orando para que eso se pueda concretar. También estemos orando por la familia Casco, Nelson, Lourdes, Miranda y Valen. También oremos por nuestros hermanos que están estudiando en el exterior, nuestros hermanos Johnny, Ceci y Paola Duarte. También nos acordamos de la hermana Trifina, que está en Alemania. Y dicho sea de paso, hoy es el cumpleaños del hermano Carlos Huber. Y hoy nació su nieta número 8, también en Alemania. Entonces, bisnieta, la segunda bisnieta nació. Entonces, doble felicidad para el hermano, o triple felicidad para el hermano Carlos Huber en este día. Y oremos también por nuestros anexos en nuestra obra en Tarumandú, en Capiatán, Labranza de Dios Itá y Jovú. También oremos por la obra Peñel, donde nuestros hermanos César y Eusebia están trabajando allá. Entonces tenemos muchos motivos que orar y agradecer a Dios. Y antes de orar tenemos un anuncio sobre recolección de acción social en esta época de frío. Invitar a la hermana Elena. Buenos días, hermanos. Antes que nada, muchísimas gracias por sus colaboraciones con nosotros, con alimentos para las familias que están en necesidad. Muchísimas gracias por estar apoyando siempre. También queríamos avisar que aquellos que desean, podrían ofrendar y hacer una ofrenda dirigida para el Departamento de Acción Social. Entonces, en el caso que haya otras necesidades, recursos, también podamos tener esa ofrenda. También estamos pensando en recolectar ropas, abrigos o zapatos que ya no usen en sus casas. Estaremos recolectando aquí para darle especialmente a los hermanos de la Cruz cuando creo que están viniendo ahora en julio. Entonces, para que ellos puedan llevar con ellos para poder donar al colegio donde están trabajando, para los niños y personas que están ahí. Entonces, si tienen algo en su casa que ya no usen, entonces va a ser bienvenido para otras personas. Gracias. Gracias. Entonces nos ponemos de pie, oramos y luego cantamos para despedirnos de la casa de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, cuán agradecidos estamos por este día, este culto que hemos podido tener. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido en este culto. Gracias, Señor, por poder tener la oportunidad de escuchar tu palabra una vez más y este recordatorio que tenemos, Señor, en tu palabra de compartirte con otras personas. Oramos, Señor, para que tú nos des ese valor, ese denuedo, para así poder hablar a otras personas de tu gran amor y de Cristo, Señor. Y queremos orar por nuestros hermanos que están pasando por momentos de necesidad, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos, Señor, especialmente por el hermano Oscar Duarte, que tú estés con él, que tú, Señor, puedas ayudar a las familias para que ellos puedan conseguir este cuidado, este tratamiento que está necesitando, Señor. Oramos para que él pueda tener una plena recuperación del coronavirus, Señor. Oramos también, Señor, por la familia. Agradecemos, Señor, por la recuperación de nuestra hermana Estela. Oramos también, Señor, por la familia de nuestra hermana Estela, también en la partida de su hermano Francisco en esta semana. Oramos, Señor, que tu consuelo sea con esa familia también. Seguimos orando también por nuestros hermanos Amado y Faustina Duarte. Gracias, Señor, porque se están recuperando. Oramos, Señor, por ellos. Te damos las gracias también, Señor, por la recuperación también de nuestro hermano Vicente Casco, hermana Aurora.
Te pedimos, Señor, que tú les sigas obrando en sus vidas, sigas sanando, Señor, y que puedan estar con nosotros una vez más aquí en tu casa, Señor. Oramos también por la familia de nuestro hermano Nelson Casco, por Lourdes, por Miranda, Señor. Oramos, Señor, que ellos también puedan tener una plena recuperación, Señor. Agradecemos también, Señor, porque tú has obrado también en la vida de Miguelina, la hermana Natalia de Casco, Señor. Ya está de alta, Señor. Oramos, Señor, que tú sigas obrando en esa familia, Señor. Te agradecemos también, Señor, por nuestros hermanos que están en el exterior. Oramos, Señor, que tú les cuides en el lugar donde ellos estén. Nos acordamos del hermano Johnny, la hermana Ceci, la hermana Paola Duarte. Agradecemos también, Señor, por el hermano Carlos Uber, que tú le has concedido un año más de vida. Y también, Señor, una bisnieta nueva. Oramos, Señor, por su familia que está en Alemania, la hermana Trifina, que les guardes, que les proteja, Señor. Oramos también, Señor, por nuestros anexos. Gracias, Señor, por estos puntos misioneros que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a apoyarles en oración, a apoyarles con lo que tengamos, Señor, con nuestros recursos para que ellos puedan crecer como obra, como misión. Oramos por la obra en Tarumandú, el pastor Augusto Vega, los líderes allá, por el pastor Elvio en las obras de Getsemaní, Labranza de Dios, los líderes en esos lugares. Y oramos también, Señor, por la obra en Ijobú, que tú estés también con nuestros hermanos que están allá, con toda esa comunidad. Oramos también, Señor, por la obra de Peniel en el Chaco, donde nuestros hermanos de la Cruz están trabajando. Oramos, Señor, para que tú puedas visitar ese lugar, Señor, puedas estar con los niños que a veces pasan por necesidades, Señor, allá. Y oramos, Señor, que tu misericordia, tu bendición acompañe a nuestros hermanos de la Cruz al trabajar en tu obra allá, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad más de encontrarnos en tu casa. Y oramos que al retornar a nuestros hogares, tú, Señor, nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y así estamos todos despedidos de la casa del Señor, hermanos. Que tengan buen inicio de semana.